Hola a todos. Continuamos con los recuerdos tenidos de la experiencia vivida en Chone, una pequeña ciudad de la provincia de Manabí, en Ecuador. Pues hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es muy triste, es muy duro y que afecta a nivel mundial, pero de una forma muy dolorosa también a los países más pobres. Y es el tema del aborto. En ningún lugar y ninguna circunstancia justifica la realidad del aborto, la realidad de matar al propio hijo en el vientre de la madre. Y hay circunstancias que agravan esa situación o circunstancias que te pueden hacer no comprensible, pero buscar la manera más adecuada de ayudar a las personas que optan por eso, porque te das cuenta que no es ni mucho menos como intentan mostrarnos como una opción libre, sino al revés, que muchas veces se llega a esa circunstancia por una falta absoluta de libertad y por una situación de desesperación. Es la realidad del aborto en Latinoamérica, es muy común. Hay lugares quizá donde no esté aprobado. En Ecuador los primeros años en los que yo pasé allí no estaba aprobado el aborto en ninguno de los supuestos. Ahora ya sí. Se consiguió meter la aprobación del aborto en varios supuestos. Pero aunque no fuese legal, era una práctica muy, muy común. Tanto a través de la pastilla del día después, como el aborto terapéutico tanto en hospitales públicos, que se practicaba, aunque fuera una práctica ilegal, como en clínicas particulares, que se hace, con toda libertad y con todo descaro, sin ninguna consecuencia por parte del gobierno, sin ninguna vigilancia por parte del Estado de que eso se esté haciendo. Entonces, muchas veces cuando una mujer se quedaba embarazada, allí es muy frecuente, en todas partes del mundo, yo creo ya, pero bueno, allí lo veíamos muy, muy frecuente, como el desorden muy grande de la sexualidad, una promiscuidad muy común. Hay que tener en cuenta que a veces en una vivienda hay solo 2 cuartos, uno en el que viven los papás y otro en el que están todos los hijos mezclados, varones, mujeres. También hay viviendas en las que conviven familiares extensos, sí, pues a lo mejor duermen en el mismo cuarto primos con primas, y todo eso que no justifica en absoluto el abuso sexual, sí hay que decir que es un factor que lo propicia, sí, y que el demonio aprovecha para que el desorden sea más fuerte y la tentación sea más fuerte, y pues que se da con mucha frecuencia. Entonces, una niña de 14 años que a lo mejor se ha quedado embarazada de un primo que ha abusado de ella, pues solo ve, en teoría, la salida del aborto. A veces no es como víctima, a veces sí es voluntariamente querida esa relación, y luego cuando ven las consecuencias creen que la única salida es el aborto. Entonces, y bueno, además también hay muchas organizaciones que en teoría buscan el bien de la persona, pero que, como cuando uno se aleja de Dios, deja de descubrir lo que verdaderamente es el bien, pues se han encargado de llevar y de potenciar en estos países tanto la anticoncepción como el aborto y como la esterilización. Bajo capa de bien, pues se ha hecho un gran mal a estos países y un gran mal a las personas pobres, a las familias pobres, que es sobre todo a las que se empuja a este tipo de acciones. Entonces, ante la realidad de ver con tanta frecuencia la situación de que jóvenes optasen por el aborto, por miedo o por situaciones de desesperación, se nos planteó la posibilidad de abrir un CAM. ¿Qué es un CAM? CAM. Es un centro de atención a la mujer. En general, los CAM que se abren en Ecuador, no sé si también en otras partes, con ese nombre de centro de atención a la mujer, lo que son en realidad son centros para abortar, ¿sí? Se atiende, entre comillas,
a la mujer para ayudarla, entre comillas, y lo que se la facilita es el acceso al aborto, bien por pastillas, bien buscando un lugar donde realizarle un aborto terapéutico. Eso sí, una ayuda que conlleva un pago bastante caro, ¿no? Que la persona se endeuda o pide prestado por aquí, por allá, para poder pagar esa supuesta ayuda, ¿no? Sin embargo, hay organismos dentro de la Iglesia que han optado por hacer otro tipo de CAM, que son centros de atención a la mujer en los que verdaderamente se ofrece la ayuda que la mujer necesita en esa situación cuando pues, se da cuenta de que está embarazada y cree que no tiene otra solución. Entonces, en estos lugares se da una auténtica ayuda. Pero es verdad que el Señor pues, nos ha dicho en el Evangelio ser astutos, también como las serpientes, ¿no? Y hay que hacer esto con astucia. Una chica que está embarazada y que desea abortar no va a ir a un centro donde tú le digas centro de ayuda para que no abortes. Sí, porque no es eso lo que está buscando. Cree que está buscando el aborto, aunque lo que está buscando en realidad es ayuda, y se le da lo que realmente busca, no lo que cree que busca. Entonces estos centros se presentan como cualquier otro CAM. Parecen centros que están ofreciendo la salida del aborto. Sin embargo, bueno, pues cuando llega, voy a contar un poquito cómo es el proceso, porque a mí me parece un proceso muy inteligente y muy hermoso también, ¿no? Al tener el mismo nombre, y se puede usar porque realmente responde a ese nombre, Centro de Atención a la Mujer. Cuando llega la chica que va, y normalmente va acompañada del novio o de la madre, tristemente va acompañada de la madre muchas veces, va con la intención de solicitar el aborto. Primero suelen llamar por teléfono. La persona que recibe la llamada la atiende. En ningún momento le dice esto no es un centro para abortar. La chica dice que quiere abortar, entonces le dice, bueno, necesitas ayuda, te vamos a dar una cita, tal, y se le cita. El día que la joven llega a la cita, hay dos personas en la atención. Una atiende directamente a la joven, una persona ya preparada, con ciertos conocimientos en cuanto al desarrollo del embarazo y conocimientos también a veces de algo de psicología para poder ayudar a la persona. Y otra persona que está en la recepción es la que se encargará de ir ayudando simultáneamente a la persona que la está ayudando. Además, en este tipo de CAM hay un oratorio. A veces con permiso del obispo se pone el Santísimo. Si no hay este permiso, pues con un cuadro de la Virgen de Guadalupe, patrona de los movimientos pro vida, patrona de la vida. Y una persona continuamente está rezando, está en oración, para que el Señor toque el alma de estas jóvenes que llegan allí en situación de desesperación. Aspectos muy importantes para tener a la hora de atender a estas personas, pues uno es el del lenguaje. En los centros de supuesta atención a la mujer, en los centros pro aborto, nunca se utiliza el término de hijo ni de bebé, sino que se intenta utilizar un lenguaje que rompa toda posibilidad de que la mujer experimente que a quien está matando es a su hijo. Entonces se utilizan términos como las células, esto que vamos a expulsar o esto que se te va a quitar, pero nunca términos que hagan ver que es una persona, ¿sí? Lo que llevas dentro, ni niño, ni bebé, ni hijo. Entonces, en estos otros CAM, la terminología que se utiliza es la opuesta. Continuamente se le dice, bueno, ¿de cuántos meses está tu bebé? Porque quieres abortar a tu hijo. Se va utilizando una terminología que vaya afianzando o fortaleciendo el lazo entre la madre y el bebé. También en los supuestos centros de atención a la mujer, en los centros que son pro aborto, se intenta no hacer... O sea, que la madre no escuche los latidos del hijo, que la madre no vea la ecografía
Sí se hace la ecografía porque a veces es necesaria a la hora de poder realizar luego el aborto, pero se intenta que la madre no vea todo eso. Cualquier cosa que la ayude a descubrir que está matando a su propio hijo, pues intenta ocultar. En los CAM que se desea ayudar verdaderamente a la mujer, se intenta mostrar la verdad de lo que hay. Entonces, bueno, se tiene un Doppler y normalmente para escuchar los latidos del corazón se le dice a la mamá, vamos a ver el Doppler para ver cómo están los latidos del bebé antes de hacer nada. En ese momento en el que las madres escuchan el latido de los hijos, es precioso porque ahí muchas dicen, no quiero, me quiero marchar, porque ahí ya han decidido que no quieren abortar, ¿sí? Como el oír los latidos y darte cuenta de que hay una persona, que no es una célula, que no es una cosa, que no es un tumor, que no es un quiste, sino que es una persona. Cuando oyen los latidos del corazón de su hijo, a veces ya ni siquiera hay que continuar adelante, ¿no?, con la entrevista, porque la madre ya decide que no quiero abortar y se va. En esos casos, o sea, nunca le dices que no es un centro para abortar. De primeras tienes que intentar que la mamá esté allí el mayor tiempo posible para que ella misma vaya afianzándose en la decisión de no abortar. Cuando después de oír los latidos del corazón todavía no ha dado ese paso, se le hace una ecografía. Y lo mismo, muchas veces al ver la imagen, sí, en la que se ve su bebé formando ya todo su organismo, todo el cuerpo, muchas son las mamás que deciden echarse atrás en la decisión de abortar. Cuando uno ve eso, cuando ves que las madres a veces solo necesitan como hacer el clip, enfrentarse a la realidad de que a quien están matando es a su hijo y verlo como una persona viva, ya toman la decisión de no dar ese paso. Eres más consciente de todo el engaño de las clínicas abortivas en las que se intenta negar esa realidad, ¿sí? Y ocultar esa realidad, cuando verdaderamente se quiere ayudar a alguien. ¿Por qué se le oculta la verdad? ¿Sí? Si se quiere ayudar a alguien, la primera manera de ayudarla es mostrarle la verdad de lo que va a hacer. Porque después su conciencia sí le va a poner en algún momento de su vida de frente a la verdad de lo que ha hecho. Y después vendrán pues todos los traumas posaborto, todas las depresiones y todo el sufrimiento que conlleva cuando una madre ha abortado a un bebé. Entonces, bueno, pues este tipo de centros que sí son legales en Latinoamérica, porque bueno, pues es un centro en el que lo único que haces es informar a la mujer de lo que va a hacer. Están haciendo un bien inmenso, ¿sí? Demostrar la verdad de lo que es un aborto, y después, cuando la joven decide continuar adelante con el embarazo, pues darle realmente la ayuda que necesita, una ayuda del afecto que necesita para sentirse fuerte, para afrontar esa situación, la ayuda de la fe, el saber que el Señor también está con ella, y en muchas ocasiones pues la ayuda económica si necesita para el tema médico, de los controles médicos, y si optase al final por la adopción, pues buscar también una familia que quiera acoger a ese bebé, pero que ya está, con la decisión de la madre, pues al menos se ha salvado la vida. Pues recemos por estos centros y recemos para que el Señor permita que un día se acabe con el aborto a nivel mundial. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.